Buenos días, muchachos. Comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a entrar ya, ahora sí, ya de lleno a la última parte de este bloque de genética microbiana. Y aquí en esta clase pues vamos a tratar de integrar todo lo que ya aprendimos en relación a cómo se lleva a cabo la expresión de los genes para que dé como resultado un fenotipo. Y entonces, recordando, el fenotipo decimos que es la expresión de los genes, es decir, el fenotipo se constituye gracias a que el genotipo se expresa en un medio ambiente y esa expresión estamos de acuerdo que se lleva a cabo a través de la transcripción. Entonces vamos de un DNA que se va a expresar a través de la transcripción para generar RNAs, dentro de los cuales el RNA mensajero es el que lleva el código. Este se va a traducir donde se decodifica y se traduce a un lenguaje de proteínas. Así es pues como el fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. Entonces, fenotipo es igual a proteínas. Si queremos entender cómo es que un fenotipo está constituido en una célula, pues nos tiene que quedar bien claro entonces cómo es que son las proteínas. ¿Y qué tipos de proteínas pueden estar en una célula y constituir su fenotipo? Tenemos tres tipos de células, las que son catalíticas, estructurales y reguladoras. Las proteínas catalíticas son las enzimas y esas se dedican a hacer reacciones químicas, como todas las enzimas de las vías metabólicas que conforman el metabolismo de las bacterias. Ya vimos algunos ejemplos en clases anteriores y ustedes vieron mucho de este tipo de proteínas en sus clases de bioquímica. Las proteínas tipo estructurales, estas son proteínas que conforman parte de la estructura de la célula. Son proteínas, por ejemplo, las que están en la membrana o las que están en la pared celular, en los ribosomas, en el mismo citosol, que no son enzimas, sino que conforman parte de las proteínas estructurales. ¿Cuál otra proteína se me viene a la mente que es estructural? Todas estas proteínas que vimos, las FTZ, todas estas proteínas que vimos para la formación de la división celular, todas esas proteínas son estructurales, las que vimos que conforman parte del citoesqueleto. Bueno, y el otro tipo de proteínas son las que llamamos proteínas reguladoras, que estas son proteínas que van a actuar en la regulación de los mecanismos de la mayoría de los procesos celulares, como las proteínas que actúan en la replicación, en la transcripción y en la traducción. Aquí entraría, por ejemplo, pues la DNA polimerasa, todas sus unidades, la RNA polimerasa, el factor sigma. Bueno, ahora, ¿qué características hay comunes entre las proteínas? Primero, todos son polímeros de aminoácidos y un aminoácido va a contener un grupo amino, un grupo carboxilo, los cuales están unidos a un carbono central que vamos a denominar quiral. Recuerden sus clases de química y bioquímica. Un aminoácido va a tener esta estructura química. ¿Sí? Va a estar compuesto hacia el centro de un carbono que vamos a llamar carbono central o quiral, el cual va a tener unido por un lado un grupo amino, por el otro lado un grupo carboxilo, por el otro lado un hidrógeno y por el otro lado un
grupo que vamos a llamar radical. Acuérdense que el carbono tiene 4 enlaces. Entonces, ocupa sus 4 enlaces con un amino, con un carboxilo, con un hidrógeno y con un grupo R. Esta parte de aquí es la estructura común entre todos los aminoácidos. Lo que cambia y que da la diferencia entre un aminoácido y otro es su grupo R o su grupo radical. Ahora, la unión de dos aminoácidos para empezar a conformar el polímero de una proteína se hace a través de lo que se conoce como enlace peptídico. Y esta es una reacción química que vimos que hace la peptil sintetasa, ¿dónde? En el ribosoma, en la subunidad mayor. Lo vimos en la clase pasada. ¿Y qué es lo que hace? Se enlaza el carboxiterminal de un aminoácido con el amino del otro aminoácido. Se une esta parte de aquí con esta parte de aquí, lo que está en color rojo. Este carbono se va a unir con este nitrógeno, de tal forma, carbono con nitrógeno, que en la reacción se elimina una molécula de agua. ¿Ok? Ahora, dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico constituyen un dipéptido. Si son 3 aminoácidos los que constituyen ese polímero, a eso le vamos a llamar un tripéptido. Un polímero que tenga de 3 a 10 aminoácidos le vamos a denominar oligopéptido. Si ese polímero de aminoácidos tiene de 10 a 50 aminoácidos, le vamos a llamar polipéptido. Y si el polímero tiene más de 50 aminoácidos, eso ya va a ser una proteína. Les decía yo ahorita que lo que tiene de diferente o lo que le da la diferencia a cada uno de los aminoácidos es el grupo R o grupo radical. Y este grupo radical es lo que va a ir variando en los aminoácidos. Ese grupo radical, acuérdense que se va a unir a uno de los enlaces del carbono quiral y va a ser diferente en cada uno de los aminoácidos. Hay de los que están tan sencillitos como la glicina, que nada más tiene un hidrógeno, hasta aquellos como el triptófano y la prolina, ¿verdad? Que tienen anillos aromáticos. Entonces, aquí en este esquema les pongo cada uno de los aminoácidos y cómo es diferente su grupo radical. Vean ustedes, la serina también es un aminoácido muy sencillo, ¿ok? Tirosina ya es más complicado, ¿ok? Y luego, algo importante que me faltó de mencionarles en la característica de los aminoácidos, tanto el grupo amino como el carboxilo que están en el carbono quiral, unidos al carbono quiral, tienen la capacidad de ionizarse. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del pH pueden estar cargados positiva o negativamente. ¿Ok? Bueno, ahora, los aminoácidos en la naturaleza existen como enantiómeros. ¿Qué es un enantiómero? Un enantiómero es un isómero óptico. Es decir, es como si estuviéramos viendo una molécula en el espejo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se ponen en un espejo y observan la imagen que están observando en el espejo de ustedes mismos, eso es un isómero de ustedes, ¿ok? En el caso de las moléculas de los aminoácidos, hay existen en la naturaleza en dos maneras, como con una estructura L o con una estructura D. Y si se fijan, ambas son imágenes en el espejo,
una de la otra. Aquí les estoy mostrando a la alanina. Vean, la alanina, imaginen que aquí está un espejo y es como si estuvieran viendo esto en una imagen reflejada en el espejo. Cuando son L, se dice que son L porque desvían la luz hacia la derecha y si son D, hacia la izquierda, ¿ok? Bueno, ahora en la mayoría de las proteínas, los aminoácidos que componen la mayoría de las proteínas son del tipo L. Aunque hay algunas estructuras, como especialmente las que están en el peptidoglicano, los aminoácidos del peptidoglicano, que tienen de aminoácidos. ¿Okay? Ahora, esta característica de que el grupo R sea diferente en cada aminoácido puede o nos facilita la agrupación de estos en familias dependiendo del grado de cargas que puedan tener. Entonces, a los aminoácidos en base a su grupo R se les clasifica en 4 familias. Familias que son ionizables, que vamos a decir ácidas, básicas. Cuando estamos hablando de una molécula ionizable, acuérdense que nos estamos refiriendo a una molécula que va a estar cargada positiva o negativamente. ¿Y esto qué nos va a provocar? Que pueda unirse a otros átomos. Si estamos hablando de una molécula polar, recuerden que es la que es soluble en agua. Y si no es ionizable, es que ya no se puede enlazar. Hidrofóbica es lo contrario, que no es soluble en agua. Entonces, miren, en este esquema se los pongo muy organizado. En amarillo tenemos a los aminoácidos que son ionizables negativamente y si tienen más cargas negativas, pues esos van a ser ácidos. Básicos están en rosita, ¿ok? Y vean, tienen cargas positivas, entonces estos van a estar más básicos. Polares, ¿ok? Son solubles en agua, como estos que están en color verde. Y los que no, los que son insolubles en agua son todos estos de acá, los que están en color como mora. Vamos a verlos con detalle. Entonces, fíjense, ¿qué aminoácidos son ácidos? Pues son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Les decía yo que en la estructura común de los aminoácidos, el carboxi y el amino pueden estar ionizados. Eso va a depender del pH. ¿Ok? Entonces, si el grupo radical, como en estos casos, tiene otro grupo carboxilo, aquí entonces aumentan las cargas negativas. ¿Sí? Aquí tenemos 2 cargas negativas y una carga positiva. Entonces, estos aminoácidos tienen más cargas negativas. Por eso son ácidos. ¿Qué aminoácidos están en la familia de los básicos? Está la lisina, la arginina y la histidina. Lo mismo aquí, ¿qué es lo que tienen extra? Tienen una carga más positiva. La lisina en su grupo radical tiene aquí otro grupo amino, igual la arginina y la histidina. Entonces, eso hace que sean 2 cargas positivas contra una. Entonces, por eso esto es básico, son aminoácidos básicos. ¿Ok? Ahora, los aminoácidos que son polares, que son solubles en agua, pero que no tienen carga. Sería la serina, la trionina, la tirosina, la glutamina y la asparagina. Fíjense bien que aquí no hay carga, o sea, aquí están todos los enlaces saturados. Y las familias que tienen una naturaleza hidrofóbica, es decir, que no son solubles con el agua, pues son la mayoría, ¿no? Lo que es la glicina,
la prolina, la alanina, la valina, la isoleucina, leucina, triptófano, fenilalanina, metionina y la cisteína. Entonces, esta diversidad de aminoácidos que existen en la naturaleza hace posible la conformación de polímeros de proteínas y eso genera entonces toda la diversidad de fenotipos que hay en la naturaleza. La conformación de estas proteínas a través de la combinación de estos aminoácidos hace que existan personas con ojos azules, con ojos cafés, que existan moscas grandes, moscas chiquitas, que existan bacterias redondas, bacterias largas, bacterias que puedan moverse, bacterias que sean inmóviles. Esta combinación de aminoácidos genera toda la carga de proteínas necesarias para conformar el fenotipo de un organismo. Específicamente en las bacterias, y tomando como base a la E. coli, más o menos el fenotipo está conformado por 2000 clases diferentes de proteínas. Ahora, para que una proteína funcione, tiene que estar plegada sobre sí misma y conformando una estructura tridimensional. Recuerden ustedes que todos los aminoácidos a través tanto de su grupo R pueden hacer enlaces débiles entre ellos y pueden conformar entonces que las proteínas adquieran una estructura en el espacio, que se plieguen y formen esta estructura tridimensional que les va a permitir hacer una función. Entonces, si las proteínas no están plegadas, no van a poder funcionar. Entonces, el mecanismo de plegación es indispensable en todos los organismos vivos. ¿Ok? Y una vez que estas proteínas se pliegan, entonces ahora sí, pues tienen que ubicarse en el lugar correcto de la célula, ¿verdad? Si es una proteína catalítica, pues tiene que estar en el citosol haciendo una reacción química enzimática. Si es una proteína estructural, pues tiene que irse. Si es de membrana, se tiene que ir a la membrana, ¿verdad? Si forma parte no sé, está en la pared celular, se tiene que ir para allá. Si conforma parte de lo que es la división celular, tiene que estar en esas zonas donde se va a llevar a cabo el septo. ¿Ok? O bien si es una proteína reguladora, pues tras plegarse tiene que actuar en la regulación, no sé si es la DNA, la RNA polimerasa, tienen que ubicarse en la zona correcta para poder hacer su función. Entonces, el plegamiento de las proteínas es vital para que una proteína pueda funcionar. Y este plegamiento de las proteínas se da, en la mayoría de las proteínas se da de forma espontánea. No termina el ribosoma de traducir cuando la proteína naciente, el polipéptido que va saliendo, ya está agarrando una estructura tridimensional. Ahora, si bien es cierto esto, hay muchas que no se alcanzan a plegar, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero una vez que la proteína se va enlazando entre sí misma y va adquiriendo esta estructura tridimensional, pues va teniendo más capacidad de funcionar. Ahora, como les decía hace un momento, el plegamiento se va a dar entre los grupos R de los aminoácidos. ¿Y esto qué va a generar? Pues que entre esos grupos R de los aminoácidos se den enlaces débiles
como lo son los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Fíjense bien, miren, aquí tenemos dos aminoácidos, no es una cadena de 5 aminoácidos, R1, R2, 3, 4, 5. Cada uno de ellos tiene un radical diferente. Y miren, empieza a haber enlaces entre los aminoácidos de forma tal que se pueden generar dos tipos de estructura en el espacio. Una que vamos a llamar hélice alfa, que es una hélice, ¿ok? Así como la que les estoy señalando, y una estructura lámina beta o beta plegada, como la hayan aprendido. Esto lo debieron de haber revisado muy bien en su clase de bioquímica, ¿ok? A estas estructuras que tenemos, tanto la hélice alfa como la beta plegada, es a lo que le llamamos una estructura secundaria. ¿Ok? Ahora, una proteína puede contener en diferentes zonas tanto regiones con estructura secundaria, con alfa hélice o con lámina beta, y a lo mejor también puede tener regiones lineales que no estén en estructura secundaria. A eso es a lo que le llamamos la estructura terciaria. Y aquí la estructura terciaria ya se refiere a la forma tridimensional que va a adquirir esa proteína en el espacio. ¿Ok? Miren, aquí en el ejemplo, por ejemplo, esta proteína que tiene lámina beta, seguido de una estructura lineal, luego alfa hélice, lineal, alfa hélice y lineal. En el caso de acá, esa es la insulina. Miren, en el caso de esta ribonucleasa, ¿qué vemos? Lineal, alfa hélice, beta plegada o lámina beta, ¿ok? Lineal y alfa hélice, ¿ok? Entonces, a esto es a lo que ya le llamamos la forma tridimensional o estructura terciaria. Ahora hay complejos de proteínas en estructura terciaria que pueden unirse una con otra y conformar un complejo enzimático, por ejemplo, más grande. Cuando proteínas en estructura terciaria se unen una con la otra, a eso le vamos a llamar estructura cuaternaria. Y aquí el ejemplo que les puedo dar rápido para que ubiquen una estructura cuaternaria, por ejemplo, la DNA polimerasa. Esa enzima tiene una estructura cuaternaria para que pueda sintetizar el DNA. ¿Por qué? Porque son muchas subunidades en estructuras terciarias que se unen para conformar todo ese complejote. ¿Ok? Igual pasa con la RNA polimerasa. La RNA polimerasa, esa enzima, está conformada por varias subunidades, es decir, por varias proteínas. Bueno, ahora, como les decía ahorita, la mayoría de las proteínas se va a plegar de forma espontánea. O sea, no termina el ribosoma de traducir cuando ya la proteína que va saliendo ya se está plegando. Ahora, sin embargo, hay casos donde las proteínas no se pliegan o se plegan de manera incorrecta, y aquí es vital el plegamiento para que una proteína pueda funcionar. Si estamos hablando de una enzima, que el sitio activo tiene que tener una forma característica para que pueda hacer la reacción química. Y esa forma característica se obtiene únicamente si está bien plegada. Entonces, el plegamiento de las proteínas tiene que hacerse de manera correcta. Si por ahí se enlaza un átomo con otro donde no debía, eso ya implica una forma diferente. Entonces,
En la célula existen unas proteínas que vamos a llamar proteínas chaperonas, ¿sí? Que van a unirse a las proteínas que están haciendo o que salieron del ribosoma y que están plegadas de forma incorrecta. Se les van a unir y van a acompañar a esa proteína, por eso lo de chaperonas, van a permitir que esta proteína pueda plegarse de forma correcta. En E. coli, básicamente existen 4 proteínas chaperonas que también se les conoce como chaperoninas. O sea, son proteínas chaperonas o chaperoninas. Estas son la DNAK, DNAJ, GROEL y GROES. Fíjense bien, cuando la proteína que fue sintetizada está plegada de forma incorrecta a esta proteína, se le van a unir estas dos proteínas, DNAK y DNAJ. Estas dos proteínas utilizan ATP para generar el ambiente para que esta proteína empiece a plegarse, ¿ok? Entonces, si aún con la ayuda de DNAK y DNAJ esta proteína no se pliega, entonces entra al sistema GRO. Este sistema es como un barrilito. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este barrilito está conformado por las proteínas GROEL y GROES. Fíjense bien, también utilizan aquí ATP. Entonces entra la proteína en este barrilito y aquí entonces, así con toda la paciencia y el tiempo del mundo, la proteína se pliega correctamente y ya es entonces activa. Fíjense bien dónde actúan mucho las chaperonas. Las chaperonas actúan mucho sobre todo en los casos donde las bacterias se encuentran estresadas o que tienen que responder rápidamente ante una condición ambiental. El ejemplo típico para explicarles esto es el efecto del calor. ¿Recuerdan cuando veíamos que a altas temperaturas, qué es lo que pasa? A altas temperaturas, todas las moléculas empiezan a desnaturalizarse. Entonces, en el caso de las bacterias, cuando empieza a subir la temperatura, sus proteínas tienden a linearizarse y entonces pierden esa estructura tridimensional que requieren para ser funcional. Entonces, ¿qué hace la bacteria ante esto? Activa una respuesta SOS, ¿verdad? Activa una respuesta para remediar esto y volver a plegar sus proteínas. Esto lo hace entonces a través del sistema GRO. Fíjense bien, les decía yo ahorita que es como un barrilito, ¿sí? La parte del barril van a ser las proteínas GROEL y luego tiene una tapa que es GROES. Entonces, esas proteínas que están siendo o que fueron desnaturalizadas por la presencia del calor entran en el barrilito se cierra y ahí se genera el ambiente para que la proteína se vuelva a plegar. Una vez que está plegada, entonces sale del barril, ¿ok? Entonces, las proteínas chaperonas son proteínas, en la mayoría de los casos decimos que de choque térmico, ¿ok? ¿Por qué? Porque se activan mucho cuando hay estos cambios de temperatura. Los mecanismos de las proteínas chaperonas es un mecanismo muy conservado en las especies. Los tenemos desde las bacterias hasta nosotros los eucariotas y generalmente actúan en estos tipos de respuestas contra el estrés del medio ambiente, sobre todo en los cambios de temperatura. Por eso les denominamos proteínas de choque
térmico. Miren aquí qué padre se ve. Está el ribosoma, ¿verdad? Está el ribosoma traduciendo el RNA. Por aquí va saliendo el polipéptido, la proteína. Si no se está plegando de forma espontánea correctamente, se le une DNA A a J, DNA K. Se pliega, pero a lo mejor y no se plegó tan bien, entonces véngase al barril. Miren qué bonito se ve el barrilito. Entra en el barril y aquí le dan mala cachoncha. Aquí se hace todo el ambiente para que se pliegue y luego ya sale del barrilito. Entonces este es un sistema que es muy conservado en todas las especies celulares en la Tierra. Bueno, hasta aquí, chicos, es el día de hoy. Continuamos la próxima clase. Seguimos con las proteínas y con esto del fenotipo. Que tengan muy bonito día.